comenzamos hablando de la reforma laboral y de lo que está pasando en estos momentos en la Argentina, pero en clave filosófica. Saben ustedes que los historiadores habitualmente hablan de climas de época, ¿no? Hay climas de época en un sentido, climas de época en otro sentido. Por ejemplo, el clima de época durante los años del kirchnerismo era hacia los derechos humanos, hacia el progresismo, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos dicen que se abusó de eso inclusive, debate aparte, pero bueno, había un clima en ese sentido. Hoy tenemos un clima, para comparar con lo otro, hacia la derecha. Uno sintoniza cualquier canal, pero no necesariamente los medios más monopólicos. Y te hablan de equilibrio fiscal, de que hay que ajustar, de que hay que reducir esto, de que hay que reducir lo otro, que solamente el empleo puede ser privado, que no tiene que ser estatal. Bueno, hay un clima liberal, si uno quiere. Y en este marco se encuadra el intento de reforma laboral que lleva adelante el gobierno, que entiende hay un clima, nuevamente la palabra, propicio para hacerlo. Vamos a hablar al respecto con Juan Gianni, que es filósofo de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Humanidades y Artes, más precisamente. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por llamar, ¿eh? Gracias a vos. Placer. Bueno, ¿podemos hablar de clima de época liberal en este momento en la Argentina? Sí, la palabra clima da una idea, digamos, de, por decirlo así, de transitoriedad, ¿no? Es decir, los climas cambian, o del calor al frío. Uh-huh. La palabra clima lo que tiene de interesante como metáfora es que describe un estado de cosas y a su vez señala que ese estado de cosas es cambiante, ¿no? Que no es permanente, que va mutando. La Argentina, y no solamente la Argentina, en otra época se llamaba eso péndulo, ¿viste? Era otra metáfora más utilizada, la idea del péndulo. Las sociedades van, de alguna manera, se van desplazando de un punto al otro del mapa ideológico. Yo creo que hay algo de eso, ¿no? En el sentido de que cuando vienen experiencias, algunas exitosas, porque recordemos, por ejemplo, el kirchnerismo fue una experiencia que duró 12 años, y en términos, en todo aspecto fue una experiencia bastante exitosa, y sin embargo luego vino Macri. Tuvimos 4 años del Frente de Todos, que era una especie de frente que llamaríamos rápidamente, o pretendió ser de centro izquierda. Ahora viene Milei, que es de ultraderecha. Entonces, hay una idea de péndulo, de clima, para mí preocupante, porque un país no Uh-huh. puede funcionar así, ¿no? No puede funcionar con tantas oscilaciones ideológicas, pero la realidad es esa, ¿no? Que estamos en un momento de reaparición de ciertas visiones o conceptos que llamaríamos rápidamente neoliberales, al menos desde el punto de vista económico. Por la palabra liberal, aclaremos que tiene mucho sentido, ¿no? Entiendo que el sentido que usás del liberal es un sentido más de tipo económico. O sea, en ese sentido, efectivamente, estamos en un momento de reaparición de ciertas ideas predominantemente liberales, efectivamente. Uh-huh. ¿Y por qué se llegó a este clima liberal o a este momento liberal donde, repito, hasta los canales más pequeños, los medios más pequeños hablan, salvo aquellos demasiado ideologizados, ¿no? Pero aquellos que, bueno, la van de objetivos, de equidistantes, hablan de ajuste, de equilibrio fiscal, de que está mal emitir, de que el empleo solamente puede ser privado. ¿Por qué llegamos a eso? Porque se saturó con lo anterior, con el momento progresista, si uno quiere, llevado al sumum con Alberto Fernández, porque es una corriente internacional en la que se encuadra el gobierno de Javier Milei, de ultraderecha. ¿Por qué llegamos a este clima? Bueno, hay fenómenos, efectivamente, hay ciclos ideológicos que son obviamente universales. Recordemos, por ejemplo, yo diría la experiencia más duradera y más potente que tuvo la Argentina neoliberal fue la de Menem, ¿no? Uh-huh. Indudablemente, duró 10 años, produjo grandes transformaciones. Fue un proceso neoliberal, yo diría el más influyente en la historia argentina, más en democracia. Ahora, claro, no se puede entender a Menem si no es en el contexto de la caída del muro de Berlín del 89, del liderazgo de Reagan y de Thatcher, es decir, de un ciclo neoliberal a nivel global. Hay situaciones que tienen un alcance global. Bueno, en el caso de Milei y la figura de Trump y otros gobernantes, la llamada ultraderecha, es decir, hay ciclos universales que tienen que ver con fenómenos que exceden la Argentina, eso es cierto, ¿no? Hay Uh-huh. una dimensión global.
de los fenómenos ideológicos. Ahora, también hay factores locales, ¿no? Por ejemplo, yo citaba el caso del kirchnerismo. Yo diría, después de 12 años, un ciclo político, la sociedad como que en algún sentido se fatiga, ¿no? Considera que lo que ese ciclo no logró, no lo va a lograr, entonces hay que buscar otro camino, una especie de agotamiento ideológico, una especie de fastidio con un relato, eso ocurre, eso pasó con el kirchnerismo en la Argentina, o los gobiernos, hombre, una ideología, fallaron, que es el caso de Fernández, ¿no? Del gobierno de los Fernández, que bajo una invocación, le llamaríamos rápidamente centro-izquierda, por distintas razones, que podría abonar lo que prometió, falló en las expectativas, entonces aparece una opción como antitética, que es la de Milei. Entonces, o por fatiga o por frustraciones, los países, bueno, el kirchnerismo, vamos para atrás. ¿Cómo aparece el gobierno de Néstor Kirchner? Aparece como agotamiento del ciclo neoliberal de Menem. Claro. Y fíjate que es Después de sintomático, que se vayan tanto todos. Menem como Kirchner. Después de que se vayan tanto todos. Menem como Kirchner, exactamente, y tanto Menem como Kirchner se decían peronistas, y sin embargo uno vino para refutar lo que hizo el otro, ¿no? Claro, entonces, la crisis del modelo neoliberal en 2001 permitió la emergencia de un peronismo más a la izquierda, por decirlo así. Pero bueno, son procesos, ¿no? Procesos que no ocurren solamente en la Argentina. Yo creo que eso hay, ya que vos me sacás el tema, eso también debería llevarnos a una reflexión, porque ese péndulo permanente de bandazos ideológicos, de alternancia absoluta, un país no puede funcionar así, ¿no? Esto también hay que reflexionarlo un poco, hay que buscar, por supuesto que hay conflictos ideológicos, si me van a existir, eso es natural, estamos en democracia, pero no es razonable que un país, la Argentina ninguno, pegue esos bandazos de un extremo al otro, ¿no? Porque efectivamente habría que pensar caminos más consensuados, me parece a mí, ¿no? Esa sería la reflexión que habría que hacer a partir de esto que vos llamás clima, ¿no? No tan maniqueos, no en momentos tan maniqueos. Y claro, por ejemplo, vos fijate el tema vos citaste el tema fiscal, ese tema yo lo vengo planteando en varias conversaciones. Digamos, el hecho de que la Argentina, que es un país hiperendeudado, tenga orden en las cuentas públicas, yo creo que debería ser asumido por todas las fuerzas políticas. Claro. No porque las cuentas públicas funcionen en todos lados, porque hay países que tienen déficit fiscal y no tienen inflación, diría la mayor parte. Claro. Sin embargo, la Argentina es un país hiperendeudado, dolarizado, entonces uno debería establecer un consenso por lo cual el equilibrio fiscal ya no sea una bandera de la derecha, sino de todas las fuerzas políticas. Y en todo caso la discusión sea cómo se llega al equilibrio fiscal, de qué manera. Entonces digo, no ajustando universidades, no ajustando a discapacitados, no bajándole impuestos a los más ricos. Claro. Habría que dar un paso adelante en la discusión y evitar que el equilibrio fiscal sea una bandera del neoliberalismo, ¿me explico? Juan, nos adelantamos a lo que viene. Después de esto, ¿qué viene? Digamos, ¿no? Porque tuvimos un momento progresista, tenemos ahora, mejor dicho, estamos teniendo un momento ultraderechista. Después una interpretación podría ser, bueno, vuelve nuevamente el progresismo, o no, ¿qué viene después, digamos, para anticiparnos un poco? ¿Para dónde puede salir la cosa en materia discursiva? Bueno, primero hay que ver cómo le va a los que no tenemos ninguna simpatía por el presidente, sí. Suponemos que esto bien no le va a ir. Pero bueno, la historia es dinámica, ¿no? Eso dependerá de cómo Milei tramite digamos, esta especie de veranito político, ¿no? Y que haga la oposición. Lo veremos. Nada hace pensar que esto termine bien, pero bueno, la política no es una ciencia, habrá que ver. Y me parece que, y retomo el hilo de lo que te venía diciendo recién, me parece que activa este modelo de ultraderecha o neoliberal o libertario, como lo queramos llamar, deberá tener la inteligencia de, digamos, de no caer en el puro péndulo. ¿Me explico? Sí. Ideológica, el orden del Estado,
pero hay ciertas discusiones que habrá que tratar de darlas para adelante, es decir, cosas que un modelo alternativo a este debería incorporar como una, digamos, como algo que sea una marca de la democracia argentina. Voy a dar otro ejemplo. Voy a dar otro ejemplo, un ejemplo que al kirchnerismo le costó caro, que es el tema de la corrupción. La corrupción En la Argentina, porque si bien es cierto que a Cristina Kirchner se la está persiguiendo, si bien es cierto que hay un factor, digamos, le llaman modelo pro, eso es cierto. También es cierto que el kirchnerismo corrupción hubo. Claro. Entonces, una fuerza política popular a futuro tiene que tomar un compromiso y cumplirlo de que va a ser un gobierno. ¿Se entiende? Sí, el valor de la decencia, el valor de la decencia en la cosa pública. Salir del roba, pero hace. Salir de eso. Por supuesto. Por supuesto. Eso, por supuesto, implica, en mi opinión, no una moralina, sino cambiar la forma en que se financian las campañas electorales. Y la fuente de la corrupción es esa, ¿no? El financiamiento ilegal de las campañas electorales. Pero terminar con eso. Entonces, ese valor no es de derecha ni de izquierda, ni progresista ni reaccionario. Es ético. Tener transparencia y decencia en el manejo de la cosa pública. Entonces, hay ciertas cosas que habría que tratar de pensarlas como un piso común de la democracia argentina. Y después hay discusiones que no, son, por ejemplo, bueno, no es lo mismo alinearse con Estados Unidos que alinearse con América Latina. Ahí hay una discusión también que es importante, ¿no? Es decir, yo diría, uno podría decir, no, yo no me quiero alinear con Estados Unidos y tampoco con China, ¿no? Defendamos el interés nacional, la vieja idea de tercera posición del peronismo. Ahora no está la Unión Soviética, está China. Bueno, si uno fuera coherente con la tradición del peronismo, ¿qué diría? Ni me alineo con Estados Unidos, ni me alineo con China, busco un camino propio. ¿Por qué no establecer un consenso sobre eso con las fuerzas políticas? No digo con todas, pero por ejemplo, entre peronistas y radicales, tiene una idea, ¿no? Me parece que habría que caminar en esa dirección. Yo pienso en la Argentina, el futuro, tratando de explorar ese camino, ¿no? Gracias enormes por este contacto, Juan. Bueno, gracias por llamar y que estén bien. Buenas tardes. Adiós.